la mayor parte de las grandes industrias ganan dinero basándose en nuestro miedo a no ser lo suficientemente estilosos, a no ser lo suficientemente exitosos. Y hoy tenemos a Izanami Martínez. Izanami es madre, antropóloga y emprendedora especializada en neurociencia y comportamiento humano. La otra mitad de las industrias lo que hacen es ofrecernos productos y servicios que nos proporcionan placer, no felicidad. Comida, compras compulsivas, juego, dosis de dopamina por consumir contenido de manera rápida. La tristeza es una emoción hermosa que es muy necesaria, pero que se vuelve en algo clínico cuando se alarga en el tiempo. Claro, no tienes depresión porque quieras llamar la atención, porque tengas poca fuerza de voluntad. Algo se estropeó en tu cerebro. Y llegué al mundo profesional y me di cuenta que si me comportaba de determinada manera, si era masculina, ejecutiva, dura negociando, la gente me admiraba y la gente me validaba y la gente quería estar a mi alrededor. Vale, si no se llega por aquí a la felicidad, ¿por dónde se llega? Intentando ser feliz, siguiendo los pasos que nos dice la sociedad, me he dejado el cuerpo, me he dejado el alma, o sea, he tenido trastornos alimenticios para estar lo suficientemente delgada, problemas con la gestión del dinero para poder tener los bolsos, sí, o sea... Izanami, ¿qué es para ti la felicidad? Para mí la felicidad es... Y hoy tenemos a Izanami Martínez. Izanami es madre, antropóloga y emprendedora especializada en neurociencia y comportamiento humano. Ella explora el porqué de que sigamos viviendo a medias y propone las herramientas para transformar la realidad que creamos hacia la máxima expresión de nuestro ser. Bienvenida, Izanami, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Muy feliz también de tenerte aquí. Tienes una energía y una vibe muy acogedora, muy, sí, como muy maternal, ¿sabes? Desde antes de empezar este episodio ya te sentía con una vibe muy hype, así que vamos a ver cómo sale esta entrevista, que nos puedas compartir toda tu sabiduría desde tu experiencia, desde tu conocimiento, que sé que tocas distintos temas y con un ángulo que estoy segura que a la audiencia le va a encantar. Así que cuéntanos, Izanami, tú eres antropóloga, sí, que pocas veces se encuentran personas que se han especializado en esa profesión. Cuéntame qué te ha llevado a estudiar la antropología, a estudiar también el comportamiento humano. Cuéntanos un poco de tu recorrido. Pues me llevó a estudiar antropología precisamente el emprendimiento, porque yo comencé a emprender súper joven, con 18 años, y empecé a estudiar en la universidad a distancia. Entonces hice 2 años de humanidades, una asignatura de psicología, 2 años de ciencias políticas, iba saltando diferentes temas y mi madre, como buena madre, me seguía insistiendo que me tenía que licenciar de algo. Entonces, como yo ya estaba trabajando, ya tenía mi negocio, me pude permitir el lujo de estudiar algo por puro gusto. O sea, yo en ese momento a la antropología no le veía ninguna salida profesional, pero como ya estaba trabajando, ya tenía mi proyecto, dije, pues oye, voy a estudiar antropología. ¿En qué trabajabas? Por gusto. Pues mira, en los 2 primeros años, de los 18 a los 20, yo empecé a trabajar de camarera en una discoteca. ¡Wow! Y como desde pequeñita he hecho danza clásica y me encanta bailar, pues un día en un descanso me vio bailar el jefe de la discoteca y me dijo, oye, ¿qué tal si, típico barcoyote, te subes 3 veces a la noche a bailar encima de la barra y te pago más? Y dije, por supuesto. Que venga lo que tenga que ver. Pero de ahí, la mente emprendedora, empecé pues en aquella época en el periódico, porque no había internet, casi no se usaba, empecé a poner anuncios en el periódico buscando ex bailarinas y ex chicas que hubieran hecho gimnasia rítmica y monté una compañía de baile para espacios de noche. Entonces yo cosía los vestuarios, alquilábamos salas de ensayo y veíamos los videoclips y copiábamos las coreografías. ¡Qué guay! Eso fueron como 2 años y luego cambié totalmente de rubro, como dicen los argentinos, y mi padre es profesor de yoga, estaba dando clases de yoga en un gimnasio y le ponían el aeróbic al lado cuando estaban haciendo la meditación y dije, oye papá, pues vamos a montar un centro de yoga, yo te lo llevo y tú puedes dar las clases. Wow. Entonces en ese momento yo estaba ya gestionando el centro de yoga y dando también clases de yoga, de danza y de pilates. Y ahí fue cuando mi madre me seguía insistiendo, te tienes que licenciar, y dije, va, pues antropología. Qué guay. ¿Y qué es lo que te trajo la antropología a la pasión que ahora compartes con el mundo y a todo lo que comunicas a través de tu marca personal? ¿Qué te ha enseñado?
La antropología, ¿qué voy a decir yo? Que la amo, pero es súper interesante porque quizá está entre la sociología, la biología y la psicología. Ujú. Es ese punto de encuentro en el que se estudia cómo nos afecta el entorno externo e interno a nuestro comportamiento. Está más centrado en esa interacción entre nuestro entorno cultural y cómo condiciona eso nuestras creencias, nuestros comportamientos, nuestra realidad bioquímica, porque al final nuestras emociones y nuestros sentimientos, por muy frío que parezca, no son más que reacciones de neurotransmisores y reacciones hormonales en el cuerpo. Entonces, de ahí a la neurociencia, el salto es muy pequeñito, porque en antropología ya estudias mucha biología y ya estudias ese componente biológico que tiene nuestro comportamiento y nuestras emociones. Ujú. ¿Cómo crees desde ese lugar que ha evolucionado el ser humano a la hora de afrontar desafíos en la vida? ¿Tú crees que ha habido una evolución, que la forma en la que reaccionamos ante las adversidades es la misma de siempre? ¿Cómo lo ves? Yo creo que estamos perdiendo muchísimas facultades a todos los niveles, porque al final nuestro cerebro busca muchísimo la eficiencia energética. O sea, para él el cerebro es consciente de que el gasto de cerebro supone un 25% de toda la energía que utilizamos corporalmente y como su propósito es hacernos sobrevivir, pues procura que gastemos la mínima energía posible. O sea, la ley del mínimo esfuerzo la llevamos escrita por supervivencia. Entonces, para nuestro cerebro, el esfuerzo de crear nuevas conexiones neuronales que impliquen nuevas habilidades o nuevas capacidades solo lo hace si se ve enfrentado a retos. ¿Qué pasa? Que hemos perfeccionado tanto nuestro entorno con esa creatividad que tenemos. Hemos creado entornos tan cómodos a nivel de temperatura, de alimentación, de seguridad para un porcentaje pequeño de la población humana. Las personas que vivimos en entornos tan seguros nos enfrentamos a menos retos y, por tanto, tenemos menos necesidad neurológica de desarrollar nuevas habilidades. Entonces, cada vez tenemos menos tolerancia a la frustración, cada vez tenemos menos capacidad de adaptabilidad al cambio, y es algo que, de hecho, podemos ver en el marco de 2 generaciones. Las habilidades de resiliencia, de adaptación, de capacidad de esfuerzo que tenían nuestros abuelos no son las que tiene la generación que ahora tiene 15, 16, 20 años. Claro, es por eso que a veces decimos que estamos viviendo como en una generación de cristal, ¿no? Tú lo Total. ves así como que sí, como que ahora nos cuesta enfrentar mucho más los desafíos. Tú veías, pues antes nuestros abuelos pasaban por guerras, pasaban por cosas y seguían bien, ¿no? Fuertes a lo mejor. Total. Bueno, no sé si bien en cuanto, porque también siento que hemos evolucionado en cierto sentido en cuanto al entendimiento de la vida en muchas cosas, en muchos aspectos, ¿no? Quizás también la sociedad ha ido evolucionando en cuanto a las prioridades que quiere en la vida, lo que quiere conseguir y demás, porque quizás a lo mejor en la etapa de nuestros abuelos era más la ley de la lucha, el esfuerzo y claro, ¿no? Y entregar la vida por los demás, que está bien, pero claro, también descuidábamos una parte quizás mucho más nuestra, más interna, más de desarrollo personal, más de cuidado personal. Todo creo que viene con sus pros y sus contras, ¿no? Totalmente. Sin embargo, algo que me llamó la atención haciendo una búsqueda, sobre todo en entornos donde son más estresantes, sugiere que en 2020 una encuesta del Cigna indica que el 83% de los trabajadores a nivel mundial reportan estar estresados en el trabajo. Me parece súper fuerte, ¿no? Que más del 80% diga que le estresa su trabajo. O sea, es como, es en el lugar, en el espacio donde pasamos mucho más tiempo, en nuestro día a día, donde prácticamente convivimos, hacemos vida y es triste escucharlo desde ese lugar porque nos hace sentir como, entonces no estamos disfrutando de la vida o qué pasa, ¿no? Y lo hilo mucho con lo que mencionaste también al principio en tu presentación, que decías, es que la gente vive a medias. ¿Estamos realmente viviendo más estresados que antes? Muchísimo más, muchísimo más. Otra de las cosas muy interesantes es que nuestro cerebro está diseñado
para ayudarnos a sobrevivir en entornos muy difíciles. De hecho, eso es lo que explica que como especie no somos especialmente fuertes, ni especialmente rápidos, ni tenemos garras, ni colmillos, ni, bueno, las que nos hacemos las uñas sí, pero no somos especialmente más fuertes que el resto de los animales, pero aún así hemos podido y seguimos sobreviviendo a circunstancias en muchos casos durísimas. Y eso es porque traemos de serie unas estrategias automatizadas inconscientes de supervivencia que están perfeccionadas para sobrevivir en entornos muy difíciles. ¿Qué pasa? Que el cambio de sociedad, el cambio a que no te falte comida, que no te falte agua, que no pases frío y que no puedas morir por violencia, es algo súper reciente. Por lo menos en España nuestros abuelos todavía pasaban hambre. Con la guerra civil corrían el riesgo de morir en guerras. O sea, es una cuestión de 2 generaciones. Y estas 2 generaciones estamos viviendo en un entorno totalmente nuevo, pero nuestro cerebro sigue operando con reacciones diseñadas para mantenernos con vida. Por ejemplo, el estrés a nivel biológico no es otra cosa que la cronificación del modo de lucha y huida. El modo de lucha y huida es uno de los modos que nuestro cerebro lanza cuando sentimos que estamos siendo agredidos o que podemos perder nuestra calidad de vida. ¿Qué pasa? Lo que antes se activaba cuando venía alguien a pegarte un puñetazo o cuando, por ejemplo, te estabas quedando sin comida para tus hijos, ahora se activa cuando tienes miedo de que te despidan o cuando alguien te dice algo de manera agresiva aunque sabes que no te va a pegar. Entonces, todo ese miedo con el que nos alimenta la sociedad, el miedo a no ser suficientes, el miedo a no ganar el suficiente dinero, el miedo a no estar lo suficientemente delgados, no ser lo suficientemente guapos, ¿sí? Ese miedo lo que va haciendo es activar continuamente en la amígdala un modo que está diseñado para durar no más de 60, 90 segundos. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo se pone en modo de lucha-huida, lo que hace el cerebro es dirigir todos los recursos disponibles a los músculos de los brazos y de las piernas, para luchar mejor o para correr más rápido. ¿Y a quién se los quita? Al sistema reproductor, al sistema digestivo, al sistema inmunitario y a la corteza prefrontal, que es es donde están nuestras habilidades más desarrolladas, ¿no? Entonces, claro, cuando nuestro entorno cronifica en el tiempo este estado que está diseñado para durar unos segundos, empiezan a aparecer los problemas de fertilidad, los problemas digestivos, esto que nos pasa a todos, que justo te vas de vacaciones y te pones malo, sí, porque tienes el sistema inmunitario, y nos lleva a un estado mental muy egoísta, porque en el momento en el que mi vida corre peligro, lo primero que voy a hacer es pensar en mí mismo, en sobrevivir yo y en no colaborar con los demás. Cuando a esto le añades que en la sociedad en la que vivimos desconectados de la naturaleza, que es algo que necesitamos para estar bien, y sobre todo vivimos cada vez más aislados, cada vez en mayor soledad, la soledad en entornos de riesgo es una sentencia casi asegurada de muerte. Si ahora mismo viviéramos en un país en conflicto, nuestro cerebro haría lo que fuera posible para que nos mantuviésemos con el grupo, porque si tú te quedas sola ahora mismo en Palestina o en Haití, tus probabilidades de supervivencia desaparecen. Entonces, el cerebro registra la soledad en el mismo área que el dolor físico. O sea, la soledad es súper dolorosa. Cuando juntas todo esto, es totalmente normal que nuestra salud mental esté peor que nunca y que vaya cada vez a peor. ¿Tú crees que ahora mismo vivimos en una sociedad solitaria? Totalmente, totalmente. Fíjate, se ve muchísimo en la cantidad de personas mayores que hay que viven solas, cuando en culturas malmente llamadas menos civilizadas, porque habría que ver qué es lo que es la civilización, no existen los centros de mayores. Los abuelos se quedan viviendo con sus hijos, algo que se experimenta también muchísimo en la crianza. Ahora mismo las mujeres, cuando eres madre, crías a solas. Y eso es dolorosísimo, porque antes tú tenías un bebé y vivías en un pueblo en el que las vecinas se quedaban con el niño un ratito, tú te ibas a no sé qué, tenías a más mujeres con niños más o menos de la misma edad y maternabas en grupo, compartías experiencias. Ahora una mamá que es madre, su marido o su esposo se va a trabajar, te quedas sola en casa 8 horas con un bebé, tus padres quizá viven en otra ciudad,
Sales a la calle y no hay espacios en los que puedas estar cómoda con tu bebé, dándole el pecho, el biberón, lo que sea, y esa soledad es el principal ingrediente de la depresión posparto y de todos los problemas de salud mental que ocurren después de la maternidad. Wow. La juventud también, o sea, hace 20 años les lanzamos las redes sociales a los jóvenes sin saber qué impacto iba a tener en su salud mental. Bueno, sí que lo sabían porque los que las lanzaron no dejaban a sus hijos utilizarlas. Entonces, sí que lo sabían. Ujú. Pero claro, están cada vez más aislados, no tienen capacidad de interaccionar socialmente. El otro día estaba participando en una mesa redonda sobre inteligencia artificial y la audiencia eran estudiantes de universidad, 19, 20 añitos, súper jovencitos. Y en un momento, más que ellos preguntarnos a nosotras empezamos a preguntarles a ellos, ¿no? Y le pregunto a una chica, le digo, ¿pero tú llamas por teléfono a tus amigas? Me dice, no. Dice, a mí mi amiga me manda un audio Yeah. y yo tengo un programa en WhatsApp que transcribe el audio, me lo resume y así me lo leo en 3 palabras. Dios mío. O sea, y el 2x, ¿no? Que pones la velocidad porque ya no tienes tiempo para escuchar conversaciones o Claro. ¿sí? Las cosas que te dicen. Encima, claro, Claro. es muy fuerte. Es muy fuerte y si tu amiga te está contando que está mal, que está triste por lo que sea, por muy bien que te lo resuma el ChatGPT, te estás perdiendo las inflexiones de su voz, los detalles, eso que te va a permitir llamarla por teléfono y decirle, tía, ¿cómo estás? ¿Sabes? Ese... A mí me parece desgarrador, Claro. desgarrador. Claro, porque nos trae ventajas, ¿no? O sea, simplemente hablando sobre la inteligencia artificial, ahora que es un boom y que parece que como que nos va a solucionar la vida, realmente no estamos viendo aún las consecuencias a nivel sociedad y de relaciones del impacto que puede tener, Total. ¿no? Tú hablabas de un concepto, en su momento te escuché decir acerca de la hedonía. Ujú. Si nos puedes explicar un poco qué es y cómo esto está relacionado también a la búsqueda del placer constante, ¿no? Y cómo afecta eso a nuestro cerebro y a nuestra búsqueda también de la satisfacción y la felicidad. Pues fíjate, la sociedad en la que vivimos está diseñada, y lo digo así tal cual porque si lo piensas, para pulsar el botón de nuestro miedo continuamente. O sea, la mayor parte de las grandes industrias ganan dinero basándose en nuestro miedo a no ser lo suficientemente estilosos, a no ser lo suficientemente exitosos, nuestro miedo a enfermar, nuestro miedo a engordar, nuestro miedo a no tener el estatus suficiente. Entonces, mientras que unas industrias pulsan el botón de nuestro miedo que nos pone en ese modo de lucha-huida, hay la otra mitad de las industrias lo que hacen es ofrecernos productos y servicios que nos proporcionan placer, no felicidad. Ujú. Comida, compras compulsivas, juego, dosis de dopamina por consumir contenido de manera rápida. ¿Sí? Lo vemos Entonces, en TikTok, ¿eh? O sea, continuamente, ujú. es continuo. Entonces, vivimos en una sociedad que nos mantiene en un ciclo de castigo y recompensa continuo. Te genero miedo, te genero ansiedad, te subo el cortisol y la adrenalina y entonces necesitas dopamina para equilibrarte. Pero no te preocupes porque aquí tengo helados, comida precocinada, aquí tengo lo que quieras, tabaco, alcohol, para compensar. ¿Qué pasa? Que esta sociedad nos convence de que placer y felicidad son lo mismo y no tienen nada que ver. ¿Qué es para ti? ¿Cuál es la diferencia sustancial? La diferencia, fíjate qué bonito, que es incluso hormonal. O sea, el placer es la dopamina, que podría decirse que es como una cerilla, ¿no? O sea, tú enciendes la cerilla, te compras un bolso nuevo y igual estás 1 o 2 días emocionada con tu bolso, pero luego después ya estás mirando otro bolso de otra marca, ¿no? O un coche, o hay estudios incluso que los aumentos de salario en las empresas mejoran el compromiso con la empresa de la persona solo durante 6 meses. A Wow. partir de los 6 meses ya has aumentado tu nivel de vida y ya quieres más dinero. Entonces, la dopamina es como una cerilla y como además nuestro cerebro tiene esa parte de que nos acostumbremos muy rápido a nuestro entorno para que sigamos queriendo mejorarlo, nos hace seguir queriendo más y más y más y más. La felicidad está más relacionada con la oxitocina, Okay. que la oxitocina es la hormona que generamos cuando tenemos interacciones sociales profundas con otras personas, cuando nos abrazamos, cuando hacemos el amor, cuando damos a luz,
cuando abrazamos a nuestro bebé. Hay una cosa hermosa que los niños pequeñitos alcanzan su pico máximo de oxitocina cuando su mamá les da mimos y alcanzan su pico máximo de oxitocina cuando juegan con su papá. Los papás también producen oxitocina porque es fundamental para establecer ese vínculo afectivo de apego con los bebés. Entonces, la oxitocina es la hormona del amor, es la hormona que nos hace sentir amados, que nos hace sentir vistos, validados, queridos, que al final es probablemente, quitando las funciones vitales, la necesidad humana más esencial. Y ahí es donde está la felicidad. En tus palabras, Izanami, ¿qué es para ti la felicidad? Para mí la felicidad es ser capaz de amar de verdad y sentirme amada. Porque yo caí, como todo el mundo, en esta historia cultural, ¿no? De que para merecer ser amado, para merecer respeto, admiración y para merecer alcanzar la felicidad, tenías que tener la mayor cantidad posible de dinero, de poder y de reconocimiento. Y desde muy chiquitita, porque ahora soy así como muy normal, parezco normal. He trabajado... Ahora ¿qué es normal? Cada uno define su concepto normotípica, de ¿sabes? Ahora me puedes soltar en un sitio y me llevo bien con la gente y tal, pero yo desde muy pequeñita, o sea, yo soy muy rara, soy muy diferente. De hecho, tengo una neurodiversidad, tengo altas capacidades y eso hace que tengo un cerebro que procesa las emociones, las sensaciones y la información de manera diferente. No me gusta el nombre de altas capacidades porque realmente un cerebro con altas capacidades es tan brillante para unas cosas como inútil para otras. O sea, no somos mejores, somos muy buenos para unas cosas y mucho más inútiles que los demás para otras. Okay. Pero bueno, tener un cerebro diferente, como todas las diversidades, lo que hace es que en tu etapa escolar seas un perro verde. Y la gente, o sea, te cueste muchísimo establecer relaciones sociales con los demás, estés con mucha gente y te sientas solo y te des cuenta de que no sabes qué es, pero hay algo en ti que es diferente. Luego ya con los años aprendes que es tu cerebro y ya está, ¿no? Entonces mi paso por el colegio, el instituto y la universidad fue socialmente durísimo. De hecho, por eso estudié en la universidad a distancia, porque sufrí bullying, todo, o sea, toda la historia. Entonces yo llegué a mi etapa profesional con un autoconcepto totalmente destruido. O sea, yo no sabía qué era lo que había en mí que mereciese ser amado, que mereciese ser respetado, que mereciese ser validado, ¿no? Porque además todos estos dones que Dios me ha dado de la comunicación, de la creatividad, de un poco que no me importe ser el centro de atención y subirme a escenarios y tal y no sé qué, desde la infancia se me penalizaron mucho. Esta niña que no para de hablar, que tiene excusas para todo, que quiere ser siempre centro de atención, que no se canta en la mesa, está todo el día bailando, tal, no sé qué. Entonces yo aprendí que las partes más fuertes de mi personalidad, los dones que Dios me había dado para compartir con el mundo, eran la peor parte de mí. Entonces, claro, estabas condicionada completamente. Completamente. Yo lo que hice fue ir escondiendo eso en lo más profundo de mi ser, entendiendo que si iba por ahí nadie me iba a amar. Y llegué al mundo profesional y me di cuenta que si me comportaba de determinada manera, si era masculina, ejecutiva, dura negociando, trabajaba muchísimo, era una hustler, ¿sabes? De conseguir, la gente me admiraba y la gente me validaba y la gente quería estar a mi alrededor, aunque fuera como empleados, pero me sentía validada, ¿no? Entonces, este proceso hizo que yo me lanzase de cabeza, dije, vale, si la validación está aquí, voy con todo. Entonces empecé a trabajar todas las horas que estaba despierta, empecé a hacer cosas que quizá no se sentían bien a nivel de mis valores, de mi integridad, pero que como era lo que me permitía conseguir el respeto de los demás, ahí iba yo de cabeza, ¿no? Y lo conseguí, o sea, conseguí llegar con 30 y pocos a casa grande, coche de marca, bolso de marca, era la presidenta de la Asociación Española de Startups, estaba todo el día rodeada de políticos, salía en ruedas de prensa, era una de las emprendedoras más reconocidas en España, salía, ¿sabes? O sea, en teoría lo tenía todo y justo ahí, gracias
a mi primer hijo, descubrí que no solo no era feliz, sino que había perdido la capacidad biológica de serlo. Después de un ataque de ansiedad terrible, fui a urgencias y me pusieron un Pimperan para las náuseas y una vía de ansiolítico. Y en esa camilla de hospital me sentí bien por primera vez en mucho tiempo. Y con los pocos conocimientos que tenía en el momento de neurociencia, dije, ostras, intentando ser feliz, siguiendo los pasos que nos dice la sociedad, me he dejado el cuerpo, me he dejado el alma. O sea, yo he tenido trastornos alimenticios para estar lo suficientemente delgada, problemas con la gestión del dinero para poder tener los bolsos. Sí, o sea, he hecho tantas cosas tan dañinas para mí y para los demás, y no solo no soy feliz, sino que mi cerebro ya no procesa la serotonina. Ya no puedo disfrutar de mi hijo, no puedo disfrutar de mi marido, de mi coche, de absolutamente nada. Y ahí, hace 8 años, fue donde se inició este camino de decir, vale, si no se llega por aquí a la felicidad, ¿por dónde se llega? Me parece súper bonita esta historia que compartes porque al final es como cómo nos damos cuenta nosotros de que tenemos que tocar en un momento fondo, ¿no? Para realizar que no estábamos viviendo la vida que a lo mejor es, ¿no? Estamos destinados a la felicidad, sí, pero estamos condicionados, muy condicionados. Y aquí quiero traer un concepto acerca de la productividad, porque creo que estamos también en un entorno que promueve mucho, ¿no? El éxito de conseguir esto, de vamos a por ello, y que parece que los mejores tips tienen que ser para ser más productivos, ¿no? Que la gente le encanta y quiere y busca, y está bien, pues porque es parte de tu superación personal. Pero luego, claro, hay un punto medio que está nuestra salud mental. ¿Es hasta dónde? ¿Cómo tú crees que podemos mantener ese equilibrio entre ser productivos, pero también cuidar de nosotros, de nuestra salud mental? Yo creo que la productividad es multifactorial. O sea, por una parte, necesitamos tener un propósito sólido, tener muy claro nuestro para qué estoy haciendo esto. Y tiene que ser un propósito que apunte hacia los demás. Porque si mi propósito es únicamente tener más dinero, adelgazar o lo que sea, lo único que voy a generar con ese propósito es dopamina. Y ya hemos visto que la dopamina tiene la mecha muy, muy corta, ¿no? Entonces, el propósito que realmente es más como un fuego que dura mucho tiempo y que nos dura más, fíjate qué bonito está diseñado el cerebro, que cuando hacemos cosas por nosotros mismos nos da dopamina, nos da placer, pero cuando hacemos cosas por los demás nos da felicidad. Y nos da una motivación que es mucho más larga en el tiempo y que además regenera nuestro bienestar físico, mental y emocional, porque son emociones que nos recargan, que nos hacen sentir mejor. Además de ese propósito, para ser productivos necesitamos también tener determinación, porque la motivación no está todos los días. Hay días en los que hay que tener esa disciplina y tener esa fuerza de voluntad de decir, hoy no me apetece, pero como tengo tan claro mi para qué, voy a hacerlo, ¿no? Y el tercer elemento, que es súper interesante, antes que te hablaba de los dones, es muy bonito porque todos tenemos una combinación única y especial de dones. De las 10, 15, no se ponen de acuerdo los psicólogos, pero bueno, hay entre 10 y 15 tipos de inteligencia, ¿vale? Cada uno tenemos una combinación única de estas inteligencias y esto hace que cada persona tenga cosas que con menos esfuerzo aprende más rápido, que con menos esfuerzo aporta más valor y que encima disfruta haciendo. En mi caso, cuando yo intenté ser como creía que tenía que ser para ser feliz, yo había dejado completamente de lado mis dones y había intentado vivir desde cosas que no me son innatas. Yo conozco otras personas, otras mujeres, por ejemplo, que son excelentes negociadoras, excelentes organizando, excelentes gestionando personas, pero eso no forma parte de mis dones. ¿Qué pasa? Que cuando operamos desde habilidades que no nos son naturales, nos esforzamos 200 para conseguir un resultado de 60. Yo ahora que
gracias a Dios, el 80% de mi tiempo profesional lo ejerzo desde mis dones. Ahora me esfuerzo 100 y consigo 150, que es ese valor diferencial, eso que te hace aportar más valor a los demás. ¿Y cómo podemos encontrar esos dones que nos hacen excepcionales, que nos hacen estar en nuestra zona de genialidad? Lo primero y más importante es olvidarnos o intentar identificar cuál es la creencia cultural que nos han implantado de qué es ser una persona profesional y exitosa. Y además eso es algo que varía de cultura a cultura muchísimo, incluso de familia a familia. Puedes venir de una familia de médicos, que todos tu familia sean médicos y que para ellos una persona exitosa sea un médico. Pero igual tú tienes un talento, un don divino para la música, ¿sí? Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar quién te han contado que tienes que ser para merecer respeto, para desactivarlo mirándote hacia adentro y haciendo el ejercicio de, ok, ¿qué cosas aprendo más rápido que los demás? ¿Sí? Por ejemplo, si mi marido y yo fuéramos a un curso de Excel y nos esforzásemos lo mismo, él aprendería 200 y yo aprendería 70. ¿Sí? Pero porque no está alineado con mis dones. Y no es ni mejor ni peor, pero es encontrar esas cosas que a ti te cuestan menos esfuerzo que los demás y sobre todo qué cosas te divierten, qué cosas te apasionan. Porque sin diversión no hay productividad auténtica. Yo puedo estar haciendo algo que no me gusta o algo que no me divierte durante un tiempo, si tengo un motivo muy claro, pero antes o después mi rendimiento va a ser muy inferior que el de una persona que esté haciendo eso porque le apasiona. Por ejemplo, hablar en público. Me encanta hablar en público. O sea, yo me subo a un escenario donde sé y me recargo. O sea, podría estar horas hablando. Pero conozco a formadores y a formadoras que hablar en público les cuesta mucho. Y cuando tienen profesiones como ser profesor, ser profesora o incluso ser comercial de ventas y tienen que estar haciendo durante mucho tiempo algo que no disfrutan, su productividad se acaba reduciendo y su bienestar mental y emocional se acaba bajando también, ¿no? O sea, yo una pregunta que hago siempre en las entrevistas cuando entrevisto gente es ¿qué es lo que más te divirtió en tu último trabajo? Claro, porque eso es un indicador de ese don. Claro, si yo pongo a una persona que aborrece organizar, que no le gusta encontrarse con un caos y organizarlo y le pongo a llevar operaciones, lo apagas. Claro, por mucha fuerza de voluntad que le ponga, por muy responsable e inteligente que sea, no me va a aportar el mismo valor y no va a tener el mismo bienestar que una persona. A mí me cuesta comprenderlo porque yo no soy así, pero hay gente que disfruta ordenando el caos. Y que, sí. O sea, yo, la persona que me lleva a las operaciones, le pregunté en su entrevista y me dijo, mira, lo que más he disfrutado es en un trabajo que me metieron en una oficina que había facturas desordenadas hasta el techo y me dejaron ordenarlas. Claro, yo la miré y dije, te necesito en mi vida. Claro. Porque yo entro en una habitación así y me da un ataque de ansiedad, me desmayo, me voy corriendo, ¿sabes? Claro, sí. Claro. Me gusta este concepto, pero seguramente muchas personas también se digan, ¿no? Sí, bueno, es fácil decirlo, pero claro, es que ese es mi trabajo, es que lo tengo que hacer, es que si no, pues o no como, no trabajo, no genero, ¿no? Entonces es cómo nos damos esos espacios en el día a día para encontrar aquello que nos apasiona, para dedicarle tiempo y que luego esto nos permita también ser nuestra fuente de sustento. Total. Bueno, espero que estés disfrutando de este episodio. Ya sabes que en A lo Grande Podcast nos esforzamos por traerte a los mejores profesionales en distintas temáticas semana a semana. Y uno de ellos es Charlie Londono, fundador de Charlie's Way Academy, una academia de inglés online que ya ha ayudado a más de 5,500 personas a alcanzar sus sueños gracias a poder hablar un inglés fluido. Y hace unas semanas Charlie estuvo en este podcast en un episodio increíble donde nos compartió su historia de vida, éxitos, fracasos y además nos contó cómo creó su metodología revolucionaria de los 48 sonidos para aprender a hablar un inglés fluido. Y dejó un regalo
muy especial para toda la comunidad de A lo Grande Podcast. Se trata de una masterclass 100% gratuita donde te enseñará a cómo tú también puedes hablar un inglés perfecto sin importar tu edad y sin necesidad de usar libros de gramática complicados, aburridos, tediosos y que puedas aprender inglés de una forma muy divertida. Aquí debajo te voy a dejar el enlace. No sé por cuánto tiempo más estará disponible, así que si esto te llama la atención, te aconsejo que te apuntes hoy mismo. Con eso, continuamos con la entrevista. Para mí es un proceso. O sea, yo personalmente en los últimos 8 años he pasado de hacer un 90% de cosas que no estaban alineadas con mis dones a en 8 años que ahora las cosas que están alineadas con mis dones sean el 80% de mi trabajo. Sigue habiendo un 20% de cosas que no me divierten especialmente, pero que tengo que hacer, facturas, cosas así, pues normal. Pero para mí ha sido un proceso de 8 años. O sea, yo esto de hazte millonario en 7 días o descubre la clave para el éxito en una semana en un curso de 1.000 euros, o sea, esto es engañar a la gente con muy pocos escrúpulos, además. Porque es un proceso. O sea, primero tienes que identificar tus dones, que es un trabajo, porque si llevan toda tu vida diciéndote que eso no vale o que eso no es tal o que eso no es no sé qué, que tú seas capaz de darle el valor que tiene, ya es un trabajo personal importante. Y luego te tienes que dar el permiso de hacerlo, porque a veces son cosas que nos divierten tanto, que nos resultan tan naturales, que nos sentimos hasta culpables por cobrar por ellas. ¿Cuánta gente hay que... Yo tengo una amiga que trabaja de una cosa, pero es una estilista espectacular. Y le gusta tanto, le divierte tanto, que le hace estilismos a sus amigas y va con ellas de compras y les hace el trabajo de personal shopper, pero le divierte tanto que ni se le ocurre cobrarles. O personas que les encanta organizar fiestas. Otra amiga que tengo que le encanta hacer las decoraciones de los cumpleaños de los niños. Te hace como los globos, o sea, unas cosas ideales. Y no te la cobra. No te la cobra porque te dice, pero ¿cómo te voy a cobrar con lo que lo estoy disfrutando? ¿Sí? Entonces luego nos tenemos que dar el permiso para cobrar por las cosas que disfrutamos. Y eso es un proceso quizá de años, porque es un trabajo personal de quitarte creencias, de creerte también que estás aportando valor. ¿Sabes? Porque como para ti es tan fácil y de pronto dices, oye, pues sí, o sea, la gente me agradece las tartas que estoy haciendo, los viajes que estoy organizando, o de pronto me he puesto a estudiar programación y trabajo de otra cosa y se me da fenomenal y voy por ahí haciéndole apps a la gente gratis. ¿Sí? Eso pasa muchísimo. Sí. Y siempre suele ocurrir como un side project. O sea, tú tienes tu trabajo de día y ahí la recomendación sería de el tiempo que te queda, que depende de tu situación personal, puede ser más o menos. Si eres madre reciente, igual tienes media hora a la semana. Libre, no te quiero asustar. Sí. Igual tienes media hora a la semana libre, pero puedes elegir qué hacer con esa media hora. Puedes gastarla viendo una serie de Netflix que no te aporta nada, o puedes invertirla escuchando un podcast sobre algo que te interesa, sobre algo que está alineado, ¿sí? O sea, podemos elegir esos ratitos que nos van quedando si los gastamos o los invertimos. ¿Tú crees que es diferente la forma en la que nos decondicionamos de estas cosas para encontrar ese propósito, ese sentido en hombres y en mujeres? ¿Viven los mismos desafíos? ¿Cómo lo ves? Es totalmente diferente. Para empezar, porque somos biológica y bioquímicamente distintos, tenemos cerebros que son morfológicamente diferentes y que procesan las emociones, que procesan las cosas externas de manera diferente. Por ejemplo, los hombres tienen más desarrollada la amígdala, entonces ellos tienen en general más capacidad que nosotras para anticiparse a los problemas y para planificar cómo resolverlos. Y las mujeres, sin embargo, tenemos más desarrollada el área límbica y por lo general somos más empáticas y tenemos más inteligencia emocional. Eso no quiere decir que un hombre no sea empático, no tenga inteligencia emocional, o sea, no es irse a los extremos, pero por ejemplo, no sé si te ha pasado, yo cuando voy con mi esposo a cenar a casa de unos amigos, luego en el coche es como, ¿te has fijado en ella? Le he visto algo triste, no sé, algo le pasa, tiene algo tal. Y él, pues yo lo he visto como siempre. Claro, sí, o sea, sí. Tenemos esas cosas que son complementarias y que son diferentes. Entonces,
A eso se le suma el condicionamiento cultural. Y el condicionamiento cultural lo que les dice a los hombres es que todo ese éxito profesional está más accesible para ellos que para nosotras. Porque a nivel de referentes culturales ves a chefs exitosos, CEOs exitosos, emprendedores exitosos, ¿sí? Y cada vez, y a mí ahí me parece que estamos viviendo un retroceso brutal en los últimos 5 o 10 años, porque cuando tú y yo crecimos no existía OnlyFans. Claro. Ni existía, ¿sabes? O sea, está habiendo un movimiento de hipersexualización de la mujer que para mí están siendo unos pasos atrás tan grandes, porque nosotras, yo por lo menos tenía de referencia a Margaret Thatcher, un par de presentaciones de la televisión, las Spice Girls, Sí. que dentro de lo que cabe las Spice Girls hablaban de feminismo, tenían como fuerza, tenían como tal, o sea, llevaban vestidos cortos, pero no era lo que las niñas de hoy ven en TikTok. No era esa hipersexualización terrible. Entonces, cuando una niña crece y sus referentes femeninos son esos, y cuando un hombre crece y sus referentes masculinos son esos, nosotras lo solemos tener mucho más difícil. Porque para una mujer que ha recibido el don de la ciencia o de la computación o de cualquier carrera menos femenina, al no tener esos referentes desde la infancia, va a crecer creyendo que eso no es para ella, que no hay un lugar para ella en ese mundo. Y quizá Dios le ha dado una capacidad para la computación matemática, ¿sabes? O sea, le ha dado un don extraordinario que podría estar utilizando, pero que como no ve a mujeres teniendo esos roles, quizá va a crecer con la creencia de que eso no va a ser posible para ella. Entonces va a ser magnífica haciendo cuentas en tal y dando las vueltas o recogiendo las vueltas en el trabajo, pero ese potencial extraordinario se va a quedar sin explorar. Yo pensaba que desde el punto de vista pues, más feminista, claro, estábamos evolucionando en ese sentido de permitir a las mujeres abrirnos espacios a donde antes no había cabida para las mujeres. Claro, pero cuando escucho lo que comentas, claro, digo, a lo mejor y hay otra realidad donde sí, no estamos terminando de aterrizar. ¿Cuál es el concepto real de esto, de lo que es el feminismo? Total. ¿No? O sea, evidentemente hemos hecho unos avances en algunas sociedades, que no en todas, que yo a veces cuando hablo de estos temas te escribe gente diciendo y te dice, vale, dime un derecho que tengan los hombres que no tengan las mujeres. Y le digo, ¿de qué país me estás hablando? Porque igual en España, sí, estamos bastante equiparados, pero te vas a cualquier país de África, de Oriente Medio y de tal, y la realidad sigue siendo que sigue siendo necesario luchar por los derechos de las mujeres. Dicho esto, por ejemplo, en España, mi madre, cuando empezó a trabajar, tuvo que ir con su padre al banco para poderse abrir una cuenta en el banco. Porque no podías ser mujer y tener una cuenta en el banco a tu nombre. Y es hace una generación, o sea, le pasó a mi madre cuando mi madre tenía 30 años, o sea, no hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, evidentemente hemos tenido unos avances en nivel de igualdad de derechos y oportunidades tremendos, y a la vez creo que en ese camino hemos intentado, en algunas áreas, pretender que hombres y mujeres seamos intercambiables. Por ejemplo, para mí lo de los derechos de paternidad y maternidad transferibles me parece una barbaridad. Es una auténtica barbaridad, porque es verdad, o sea, obvio, el padre tiene una labor fundamental en el desarrollo cognitivo y emocional del niño, pero los primeros meses son de la mamá. Tanto si da el pecho como si no da el pecho, el otro día leía que me pareció fascinante que los hombres y las mujeres tenemos una diferencia en la curva del codo. Ellos tienen el brazo más estirado que el nuestro porque hace que para nosotras coger bebés sea más cómodo que para ellos. Wow. Entonces, hay cosas que no podemos pretender que hombres y mujeres sean intercambiables. Y hay ahí una parte en la que hemos abierto las puertas del mundo laboral a la mujer y a la vez nos hemos olvidado de la labor social que hacemos las mujeres trayendo vida al mundo. Porque podríamos vivir
De hecho, hay muchísimos países en los que no hay policía, no hay bomberos, no hay médicos, que son profesiones como muy admiradas, pero si las madres dejásemos de tener hijos, se acabó la humanidad. O sea, fin. El trabajo, que es un trabajo porque es un esfuerzo el estar embarazada, o sea, hay ahí 2-3 años que las mujeres cargamos con todo el coste físico, mental, emocional y económico. El otro día leía que hasta 2 años después del parto no nos recuperamos física, hormonal y emocionalmente. Son 2 años en los que el cerebro pasa por un proceso que se llama la matrescencia, en el que se realiza una poda neuronal. O sea, estamos pasando por cosas que afectan a nuestro cuerpo, que afectan a nuestras emociones y que son necesarias para que la humanidad siga adelante. Entonces, muchas empresas a nivel organizacional han dicho, que las mujeres se incorporan al mundo laboral, fenomenal, igualdad, vamos a tratar igual a personas que son diferentes y que es maravilloso, porque de hecho está demostradísimo que las empresas que tienen mujeres en su consejo de administración o en los puestos directivos son hasta un 28% más productivas y más rentables que las que no tienen mujeres. O sea, que la aportación que hacemos las mujeres en el mundo laboral es incuestionable. O sea, cuantas más mujeres hay, no porque seamos mejores que los hombres, sino porque cuando hay más diversidad se toman mejores decisiones, se tiene una perspectiva más amplia. Entonces, eso está claro. Lo que se nos ha olvidado es que la mujer, además de aportar valor al mundo laboral, aporta valor a la sociedad con su maternidad. Y que como sociedad, como responsabilidad social corporativa, tenemos que respetar y proteger eso muchísimo más. Porque 4 meses de baja, o sea, yo cuando mi bebé cumplió 4 meses... Claro, tú estabas todavía en otra, claro, estabas... O sea, voy a decir una barbaridad, que se te sigue saliendo el pis cuando subes escaleras. O sea, que sigues llorando todos los días porque tienes un caos de hormonas. Y yo ese día lloré porque miré mi bebé, lo chiquitito que era, lo dependiente que era de mí, y le di gracias a Dios por yo poder seguir quedándome con él en casa porque era emprendedora, pero lloré por todas esas mamás que tenían que dejar a un bebé. O sea, un bebé de 4 meses es una cosita así. Claro, no. Se te rompe el Todavía, corazón. claro, Sí, todavía no sabe que su cuerpo y tu cuerpo son 2 cosas distintas. O sea, él sigue pensando que él forma parte de ti como lleva formando 9 meses. O sea, hay una cosa que se llama la exogestación, que en teoría son 9 meses fuera hasta que el bebé se da cuenta de que es cuando se empiezan a mirar las manitas, se empiezan a mirar los pies. Entonces, tener que dejar a un bebé en una guardería con 20 bebés más y 2 cuidadoras en una cuna llorando 8 horas es una salvajada. Es una auténtica salvajada que tiene un impacto brutal en la salud mental de las mamás y un impacto brutal en el desarrollo cognitivo y emocional de la nueva generación que va a formar parte de la sociedad. Entonces, nos estamos olvidando de eso. Y no es incompatible. O sea, yo soy madre y conozco 1000 madres que somos súper exitosas profesionalmente, que estamos desarrollando nuestras carreras, que tenemos nuestros hijos, pero la pena es que las mujeres que conozco que lo han conseguido hacer sin destrozarse física, mental y emocionalmente es porque en un momento han tomado la decisión de emprender. Es casi, o sea, a no ser que estés en una compañía que entienda esto fenomenal, que te dé un montón de flexibilidad y tal, en las compañías tradicionales hay muchísimas mujeres que se ven forzadas a decir, mira, ¿sabes qué? No puedo más. Sí. Y que tienen que emprender por necesidad. Por necesidad. Por necesidad. Y cuando lo hacen, lanzan proyectos, consiguen lo que quieren, aportan económicamente, desarrollan sus dones, aportan valor a la sociedad y además son mamás como quieren serlo. Wow, pero y ese es un camino bastante duro, ¿eh? Duro, es muy Claro, duro. porque es romper también con esos estereotipos, romper también con lo que se te ha dicho que es el éxito, ¿no? Que es como trabajar en la compañía, tener un buen puesto. Es Total. que tienes que ir en contra de la corriente prácticamente. Total. Total. Hablemos, Izanami, acerca de las malas rachas que pasamos en la vida, que escucho muchas veces el concepto de, bueno, el positivismo, que está guay, ¿no? Pues porque te trae cierta esperanza en la vida, pensar bonito, todas esas cosas de la nueva era.
Pero es inevitable que a pesar de eso, o sea, tenemos momentos en la vida en donde es difícil superar esas malas rachas. Total. ¿Cómo podemos afrontar? ¿Qué dirías tú que son como los consejos, las estrategias que que puedes aportar a todas las personas que nos están escuchando? Cuando por un lado escuchan no, siempre piensa bien, piensa bonito, enfócate siempre en lo bueno, y luego ves en tu realidad pues que a veces es difícil salir de esos momentos difíciles, ¿no? Total. Es súper interesante porque fíjate que la resiliencia, que es una palabra que está como súper de moda y ahora hay cursos de resiliencia y tal y no sé qué, la resiliencia es una capacidad de todos los seres vivos. ¿Sabes cuando las bacterias desarrollan resistencia a los antibióticos? Que es una cosa horrorosa, me da un miedo tremendo, pero bueno. Están siendo resilientes, porque lo que está haciendo la bacteria es, ante una dificultad, ante un reto, está desarrollando habilidades y capacidades nuevas para sobrevivir a ese reto. Igual que una planta que la pones, no sé si te ha pasado, a mí me pasó una vez que puse una planta en una esquina muy oscura y la planta empezó a crecer así. Empezó a crecer de lado hacia la ventana. Eso es resiliencia también. O sea, la planta que tenía planeado crecer hacia arriba, cuando se encontró con la dificultad de que no tenía luz, modificó, adquirió la habilidad de crecer lateralmente para poder acercarse a la luz. Entonces, la resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres vivos de, ante un imprevisto, ante una dificultad, desarrollar habilidades nuevas. ¿Te acuerdas que decíamos antes que el cerebro busca la máxima eficiencia, es la ley del mínimo esfuerzo? Eso es. Entonces, nuestro cerebro no va a hacer el esfuerzo de crear nuevas conexiones neuronales para que adquiramos nuevas habilidades si no nos enfrentamos con un reto. Entonces, la resiliencia es la clave para crecer personal y profesionalmente. ¿Y qué es lo contrario a la resiliencia? La resistencia. Cuando yo me encuentro con un cambio inesperado, que son constantes, es lo que tú decías antes, o sea, no podemos evitar que pasen cosas que no controlamos, que no queremos, que no esperamos. O sea, yo le digo a mis hijos de mi vida, tus expectativas se van a cumplir un 2% de las veces. O sea, el resto de las veces nada va a salir como tú creías que iba a salir, para bien o para mal. Pero cuando yo pongo resistencia a eso, ¿sabes? Estas empresas, por ejemplo, los de los GPS, ¿no? Que de pronto ven que los móviles empiezan a tener tal y dicen, no, ¿para qué vamos a cambiar si nuestro producto es buenísimo? Y ponen resistencia al cambio, chao, ¿no? Y a la vez vivimos en una cultura en la que, uno, se nos dice que la estabilidad es posible y dos, se nos dice que solo podemos ser felices cuando hay estabilidad. Lo cual es una falacia enorme porque la estabilidad no existe. Y cada vez menos, o sea, cada vez vivimos en sociedades, antes quizá era más normal el tener una profesión y vivir de ella el resto de tu vida, jubilarte en la misma empresa, que los cambios políticos fueran más pequeños, pero hoy en día va todo tan rápido, tan rápido, o sea, no sabemos cómo va a ser el mundo en el que vivan nuestros hijos. De hecho, no sabemos ni de lo que van a trabajar porque no tenemos ni idea de las profesiones nuevas que se van a crear. Entonces, ahora mismo la resiliencia es más importante que nunca y el entender que las malas rachas, y aquí es un tema moralmente complicado porque a veces hay gente que te dice que tienes que darle las gracias a las personas que te hicieron daño porque te ayudaron a crecer. Yeah. Y a mí esa frase me genera muchísimo conflicto porque yo puedo llegar al punto de perdonar entendiendo el recordar algo sin que me duela. Porque perdonar no implica retomar una relación con esa persona. O sea, perdonar es la capacidad de recuerdo algo muy duro que me pasó sin que me duela, pero eso no significa agradecer, darte las gracias por haberme hecho daño. Entendido esto, aprendemos a base de enfrentarnos a circunstancias difíciles. Y ahí está un poco nuestra actitud, ¿sabes? Obviamente, cuando nos pasan cosas duras,
tenemos que llorar, tenemos que enfadarnos, porque además esas emociones están ahí para algo. O sea, el enfado es lo que te detona la energía para en un momento duro luchar y salir adelante. Y, o sea, cada emoción tiene su propósito, pero si oponemos continuamente resistencia a lo que nos está pasando, nos perdemos la oportunidad de utilizarlo para crecer. Yo he sido convertida al cristianismo muy recientemente y una de las cosas que me ha ayudado es a tomar perspectiva. Porque yo ahora miro para atrás y lo que me ha hecho pensar es esta diferencia entre las cosas que nosotros queremos y las cosas que necesitamos. Que Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Y yo cuando miro para atrás, yo me acuerdo que tenía un novio horroroso que me trataba fatal. Y yo me acuerdo de querer con todas mis fuerzas que no me dejara. Claro, porque cuando estás en esa situación, desde tu perspectiva, quieres cosas que no son lo mejor para ti. ¿Y qué estás haciendo? Estás oponiendo resistencia a una persona que te está dejando y es, no me dejes, por favor, no me dejes, no puedo vivir sin ti, tal y no sé qué. Y está pasando algo que no te esperabas, pero tú te estás agarrando a lo que conocías. Claro. Por muy horrible que fuera, porque te daba miedo lo que viniera después. Lo mismo nos pasa con trabajos, con empresas, con tal. Y siempre, consistentemente, cuando miramos para atrás, nos damos cuenta de, gracias a Dios que me dejó. O gracias a Dios que se cerró esta empresa. O gracias a Dios. Sí, porque solo cuando tomamos perspectiva nos damos cuenta de lo necesarios que eran esos cambios y en las personas en las que nos han convertido. Entonces, esa gestión del cambio, de la incertidumbre, a mí personalmente desde mi fe me ha ayudado mucho ponerlo todo en manos de Dios. De decir, mira, llevo intentando hacer todo esto solita los últimos 38 años y me ha ido bien en términos del mundo, de fama, de tal, de dinero, de no sé qué, pero a nivel de este vacío que tengo dentro y la madre que soy, la esposa que soy, la amiga que soy para los demás, no estoy donde me gustaría estar. Entonces, es decir, si yo igualmente no puedo controlar lo que va a pasar, pongo todo lo que sea en manos de Dios, que es el que ha hecho las cadenas de ADN, y ya, y sueltas ese miedo, sueltas ese temor, y lo vivas desde una perspectiva creyente o no creyente, en el momento en el que te dejas fluir y entiendes que todo lo que viene te viene por algo y que tu única capacidad y responsabilidad es hacerlo lo mejor que puedas en el momento, eso nos permite perder la rigidez y fluir, ¿no?, con esos cambios. Yo lo veo también muy relacionado al tema del apego, ¿no? Cómo nos terminamos apegando a estas cosas. Y entiendo tu punto en el sentido de que es decir, ok, sí, suelto esto al que le estoy resistiendo, pero desde ese soltar también tú puedes elegir qué sí puedes controlar, qué está en tus manos controlar o tomar acción, ¿sí? Porque a veces nos preocupamos de cosas que inevitablemente van a suceder. Total. Por más que pienses bonitos. Total. ¿Sabes? Y entonces es como, ok, y es parte de la maduración del ser humano, ¿no? O sea, así es. Sí. Así es. Y esa tolerancia a la frustración también. Mira, lo hablaba el otro día con una amiga. Yo empecé a criar a mis hijos, a educar a mis hijos en todo esto que decías del positivismo, la crianza positiva, el tal. Entonces yo a mis hijos era continuamente, mi vida, puedes cumplir todos tus sueños. ¿Qué puedo ser de mamá? Lo que tú quieras, de mayor puedes ser lo que tú quieras, solo tienes que desear algo con la suficiente fuerza, ¿sabes? Toda esta cosa New Age que hay, ¿no? Y me di cuenta de que estaba criando hijos con cero tolerancia a la frustración. De hecho, lo que me hizo despertar fue una frase de mi hijo, porque un día, no me acuerdo qué había para cenar, arroz con pollo, es que no me acuerdo, había algo para cenar, y me dice mi hijo, mamá, quiero macarrones. Le digo, mi vida, no hay macarrones, hay arroz con pollo. Mamá, quiero macarrones. Y empezó a llorar y a enfadar y tal. Y digo, mi vida, hay arroz con pollo. Y me dijo, mamá, tú me dijiste que si deseaba las cosas con la suficiente fuerza, pasarían. Y fue como, lo que estoy haciendo. O sea, estoy creando un niño que en cuanto la más mínima cosa no sale como a él le gustaría, llora, se enfada y encima se siente mal consigo mismo porque no está deseándolo con la suficiente fuerza como para que pase. Y de pronto fue como, vale, vamos a aflojar en esta crianza positiva
Claro, porque de pronto como madre te das cuenta de no le estoy dando a mi hijo las herramientas que necesita para salir al mundo. Porque en el mundo todo el rato te pasan cosas que no esperas, todo el rato salen las cosas como no te gustaría. Entonces estoy empezando a decir las frases que me prometí nunca decir de mamá, es que no me gusta. Bueno, y a mí tampoco me gusta estar haciendo lo que estoy haciendo y lo hago. Claro. Esas frases que nos decían de pequeñas sí. de esto no es un restaurante, ¿sabes? O sea, esas frases que tú decías, yo nunca hablaré así a mis hijos. Total. Y te das cuenta de la necesidad que tienen para crear adultos que tengan una tolerancia a la frustración y de que cuando las cosas no les vengan como quieren, sean capaces de seguir sintiéndose seguros en sí mismos y que no se desesperen y se pongan a llorar. 100%. Es que es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. ¿Y cómo nos creemos eso de que pues podemos controlar? Y no lo podemos controlar todo, señores. Es que esa es la vida. Tal cual. Tal cual. Wow. Bueno, Izanami, me encantó esta conversación. Yo seguiría hablando horas aquí contigo. Pero ya para ir cerrando, ¿qué mensaje darías a todas aquellas personas que están pasando por un mal momento, una mala situación y que quizás todavía no están viendo como la luz al final del túnel? Pues mira, me pasa mucho porque yo ahora mismo estoy en el proceso de sanar una depresión. No sé si sé que estoy mejor, no sé si voy a tener una depresión crónica toda mi vida o si se va a arreglar o no, pero cuando comparto esto en redes me encuentro con muchísimas personas que me escriben mensajes que están terriblemente mal, incluso pensando en quitarse la vida, y que aún mantienen el estigma social de me da vergüenza contarle a mi familia que estoy mal, me da vergüenza decir qué tal. Entonces, a todas las personas que ahora mismo sienten, porque una cosa es estar triste, que es necesario y ha fallecido una persona cercana, te ha pasado algo que no esperabas y esa tristeza tiene un propósito. De hecho, leía el otro día que las lágrimas, analizaron lágrimas con un microscopio y vieron que contienen hormonas. Es decir, todas esas hormonas del miedo o de la alegría, esto que te pones a llorar después, es que las lágrimas expulsan las hormonas que te sobran y te limpia. O sea, realmente llorar te quedas mejor porque te limpia. Entonces, la tristeza es una emoción hermosa que es muy necesaria, pero que se vuelve en algo clínico cuando se alarga en el tiempo. Y el problema de la depresión o de la ansiedad es que a veces es un proceso tan lento que ni tú mismo te das cuenta de que estás diferente. Y llega un punto que pierdes las ganas de salir de la cama, que pierdes las ganas de hacer cosas, que incluso dejas de hacer cosas como ducharte, como comer, como cosas así. Pero como socialmente se sigue entendiendo que la depresión es un sentimiento y que cualquier persona que tuviera la suficiente fuerza de voluntad sería capaz de salir de la depresión, hay muchísimas personas que lo están pasando verdaderamente mal y que no piden ayuda. Entonces, el principal mensaje es que igual que si yo fuera alcohólica y bebiera mucho alcohol, toda esa cantidad de alcohol eventualmente dañaría mi hígado y desarrollaría una enfermedad y no tendría problema en decir tengo una hepatitis, iría al médico, o sea, tengo un problema de hígado, voy al médico, me recetan medicación o no, lo que necesite y me lo tomo. Tenemos que entender que todas estas sobredosis de hormonas, de estrés, de cortisol, de esto que hablábamos de esta cronificación de los estados de supervivencia, estamos bombardeando nuestro cerebro con hormonas y con neurotransmisores que no tendrían que estar ahí. Y que igual que el alcohol y que igual que el tabaco, el cerebro es un órgano que se daña. Y llega a un punto que toda esa toxicidad mantenida en el tiempo estropea el funcionamiento regular de las neuronas y de pronto tu receptor de serotonina pierde la sensibilidad. Y aunque tú produzcas serotonina porque estás viviendo algo hermoso, tu cerebro es incapaz de procesarlo. Y cuando eso pasa, mira, a mí, una frase que me dijo mi psiquiatra, que me quitó toda la culpabilidad, me miró y me dijo, Izanami, nadie en el mundo puede hacer así y romperse una neurona queriendo. Claro, no tienes depresión porque quieras llamar la atención, porque tengas poca fuerza de voluntad. Algo se estropeó en tu cerebro.
Y igual que si se te estropeara un pulmón, el hígado o el estómago, tienes que buscar a un profesional de la salud mental y depende en el punto en el que estás, pues igual con terapia al principio se puede resolver, cambiando comportamientos, igual necesites tomar medicación, yo estoy tomando medicación. Y quizá tenga que estar tomando la medicación para la depresión el resto de mi vida. Y si fuera diabética, usaría la insulina, ¿no? Entonces, es de verdad, o sea, todas esas personas que lo están pasando mal y que llevan mucho tiempo pasándolo mal y que ven que no se les quite, que busquen ayuda de un profesional. Ujú. Y que hablen con su entorno y que digan, oye, no estoy bien. Exacto. O sea, que no se sientan, que no se aíslen más. Claro, Y eso claro. es lo que hablábamos precisamente de la soledad. No es el camino. No es el camino es compartir con los demás porque además tu entorno, una de las cosas, pensamos que la depresión es solamente estar triste, pero uno de los síntomas de la depresión es la irritabilidad. Te vuelves más agresivo, tienes menos paciencia, gritas más a la gente, todo te sienta peor, lloras peor. Entonces, la gente que te rodea, lo único que va viendo es que poco a poco te estás convirtiendo en una peor persona. Si esas personas entienden que tienes un diagnóstico clínico, que te está pasando por algo, que son síntomas de una enfermedad, te va a ayudar también a no perder a las personas que te quieren. Totalmente. Entonces es tan importante ponerle nombre a lo que nos está pasando, entender que es una enfermedad, que es tratable, que hay médicos, psicólogos, que hay equipos de profesionales que nos pueden ayudar y que lo último que tenemos que sentir es vergüenza. Lo último. Pues muchísimas gracias de verdad por compartirnos todo tu conocimiento y por traernos esos consejos también tan desde un lugar humano, ¿sabes? Y bueno, nuestra audiencia siempre espera la última parte porque siempre hacemos este juego y te voy a traer la pregunta que te ha dejado el último entrevistado que hemos tenido en este espacio. Así que ¿estás preparada para esta pregunta poderosa? Lista. Genial. ¿Cuál crees, Izanami, que es el sentido espiritual de tu proyecto que estás llevando hoy a cabo? Profundo, espiritual, llámalo como quieras. Todo, absolutamente todo. Desde que fui convertida al cristianismo hace 1 año y medio o así, ha sido un proceso gradual muy hermoso en el que primero sientes curiosidad por Dios, luego sin saber por qué empiezas a leer la Biblia, empiezas a orar, empiezas a hablar con Él sin tener muy claro que está ahí y luego empiezas a ir viendo cómo Él obra en tu vida, ¿no? Y empiezas a entender esa belleza del Evangelio de que con todo lo que te has hecho, con todo lo que le has hecho a los demás, Él te ama tanto que para no tener que meterte en la cárcel, Él pagó la fianza con su sangre. Y cuando te das cuenta de eso y además experimentas en carne propia, porque para los que somos creyentes está la fe, pero luego está los cambios que vas viendo de, ostras, yo antes escuchaba esta música y ahora me apetece escuchar esta. Yo antes vestía de esta manera, sí vas viendo cambios reales. Lo único, o sea, a mí lo que me ha generado es tal agradecimiento, o sea, tal agradecimiento por las bendiciones diarias, por la obra que está haciendo en mí de quitarme esa soberbia, esa agresividad, esa ira, esa tristeza, esas cosas que me hacían ser peor persona, que ahora, o sea, yo vivo por y para Él. Todo lo que hago es por su gracia y para su gloria. Pase lo que pase. O sea, a veces me meto en unos jardines en redes sociales, abro unos melones, saco unos temas que la gente me dice, a ver si vas a perder seguidores. Digo, es que me da igual, porque yo no estoy haciendo esto para mi gloria. Lo estoy haciendo para Él. Entonces, ahora cada cosa que hago, de hecho, antes de cada entrevista, antes de tal, hago una breve oración de, Señor, que esta conversación sea para tu gloria y que sea para bendición de las personas que tal. O sea, yo ahora mismo vivo para Él. Él es el CEO, el director financiero, el community manager, el director de operaciones. O sea, todo está en sus manos. Y mi único propósito con lo que hago es aportar valor al mundo para su gloria. Qué bonito. Qué bonito encontrar ese sentido profundo lo que haces. Sí. Y que vaya para algo mucho más grande que tus miedos, ¿no? Increíble. Total. Y podríamos terminar aquí porque has dicho una frase tan bonita, tan bonita.
100%. Qué belleza. Y Sanami, te voy a dejar el mismo ejercicio. ¿Qué pregunta le harías a la siguiente persona que venga a este espacio? ¿Vale? Más que una pregunta, es un reto. ¿Vale? Wow. Se tiene que imaginar que lo que haga durante las 24 horas próximas, la humanidad entera lo va a olvidar. Tiene 24 horas para hacer lo que quiera sin ninguna consecuencia y con todos los recursos del mundo a su disposición. Wow. Vaya reto le has dado, ¿eh? Ahí se lo dejo. Qué guay. Ahí se lo dejo. Qué guay, qué guay. Ansiosa por ver qué responde, ¿eh? Genial. Pues nada, muchísimas gracias, Isanami, nuevamente por este espacio, por esta energía tan bonita que nos has compartido y espero verte en una siguiente oportunidad. Me encantaría. Me encantaría. Muy bien, y para todos los que se han quedado hasta el final, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado este episodio, por favor no te olvides compartirlo, dejar en tus comentarios cuál ha sido tu mayor insight, tu mayor reflexión, tu mayor toma de conciencia de todo lo que hemos compartido aquí. Me encantaría leerlos, leerte, y con eso me despido. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.